Justamente estaban atentos al horóscopo de Kiara Isabel Río. Nosotros acá pegamos la vuelta de página y nos metemos en algo que era una deuda pendiente. Huguito, hablar del CONICET, hablar de la investigación, hablar de la ciencia en nuestra capital y en nuestra provincia. Y por esta razón ya lo tenemos al doctor en Historia, docente y becario postdoctoral del CONICET de en la Universidad Nacional de Jujuy, Nicolás Hernández Aparicio. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días, bienvenido a Minuto a Minuto. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia. Nosotros te agradecemos a vos porque nos queremos adentrar en un panorama que hasta el momento no abrimos la puerta, que es hablar del CONICET. Bien. Bueno, quizás para la gente que nos está escuchando y por ahí se pregunta, bueno, se habla tanto del CONICET, ¿qué es el CONICET? Creo que es como un buen punto, un buen comienzo, ¿no? El CONICET, bueno, sus siglas significan Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ¿sí? Es un organismo que ya tiene bastantes años, ¿sí? Fue creado en 1951, ¿sí? Durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, ¿sí? En ese momento con el nombre de CONITIC, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de esta dependencia? Bueno, formar técnicos, ¿sí? E investigadores para en ese momento el desarrollo industrial de la Argentina que se estaba viviendo con énfasis durante la primera etapa peronista. Sin embargo, bueno, tiene una corta duración porque, como todos recordaremos, en el 55 se produce la autollamada Revolución Libertadora, ¿sí? Que derroca a Perón y desarma, digamos, esta primera experiencia científica en el país, pero ya para el 58, hacia finales de la dictadura de Aramburu, previo a la victoria de Frondizi, vuelve a aparecerle el organismo ya con el nombre de CONICET, que es como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo importante de esta etapa? Que en 1960 se crea la figura del investigador científico, que es una carrera, ¿sí? Que es lo que desarrollamos todas las personas que formamos parte del CONICET, que es un periodo bastante extenso. ¿En qué sentido? Uno, para ingresar al CONICET debe presentarse con una carrera de grado, un profesorado, una licenciatura, o sea, supongamos que hacemos todo en tiempo y forma, de 5 años, ¿sí? De la carrera de grado, en donde uno obtiene una beca doctoral. ¿Qué es una beca doctoral? Es un estipendio, porque no es un sueldo, ¿sí? Que el CONICET le otorga a la persona que obtuvo la beca para que con ese dinero se pague un doctorado, ¿sí? Bien. Ese doctorado implican 4 o 5 años más de cursada, generalmente, para quienes vivimos en el interior, en universidades externas a nuestras provincias. Jujuy tiene un doctorado, pero Salta no lo tiene, por ejemplo. Entonces las opciones son Jujuy o Tucumán, como lo cercano, en donde, bueno, durante esos 5 años uno tiene que cursar las materias del doctorado, hacer una tesis y al mismo tiempo publicar papers, que son los que nosotros llamamos artículos científicos, que validan que lo que uno está haciendo se corresponde con las normas y los estándares de exigencia que el CONICET estipula para cada miembro. Bien. Una vez que uno termina esos 5 años, tiene que postularse a ser nuevamente evaluado para obtener una beca postdoctoral, que sería mi situación en la que yo me encuentro hoy en día. Son 3 años más de formación, en donde uno, ¿qué debe hacer en esos 3 años? Seguir publicando en base a un nuevo proyecto de investigación, publicar un libro si es posible, si en el mejor de los casos, más artículos científicos, en el exterior, con alguna comunidad científica con quienes uno pueda discutir sus avances y refrendarlos, y una vez más presentarse a ser evaluado para ingresar a la carrera de investigador científico, que lo pongamos en términos simples, a planta permanente. O sea, hablamos de años de estudio, en este caso hasta ahí vamos 10, más de 10. 8. 8 años de mínima. Hasta ahí 8. Pero no eran, pensé que eran todos vagos, ¿no? Así tener que comerte 8 años para después realmente volcar todo tu conocimiento. Exacto. Sorprendido realmente, ¿no? Exacto, y en esos años te puede pasar de que, bueno, la comisión que se forma por pares anónimos, uno no sabe quién evalúa, entonces no hay lugar a que te toque el amigo, el primo, el tío, el abuelo, sino que son una comisión totalmente secreta, uno nunca sabe por quién ha sido evaluado. Bien. Que dictamina si lo que hiciste aporta o no a la sociedad y si vale la pena o no seguir financiándolo.
Si eso sucede, uno se convierte en investigador asistente. ¿Qué quiere decir eso? Que uno ya es planta permanente de CONICET, pero todavía no puede dirigir a otras personas. Digamos el primer peldaño. El primer peldaño, pero todavía no estás lo suficientemente formado como para vos formar a otros. Entonces, tienen que pasar 2 años más en donde vuelves a concursar. 10 años llamamos, Cable. Para ahí sí convertirte en un investigador adjunto, que ya es un investigador hecho y derecho. Pero hablamos 10 años de carrera dentro del CONICET sin contar los años que invertiste para exactamente tener tu título y recién aspirar a una beca. Que tiene un mínimo, un promedio de 5, o sea que hablaríamos de 15. Entonces ya estamos en 15 años. En el mejor de los casos sin que te pase nada en el medio de la vida. Si no te embarazaste, si no entraste a trabajar. No entraste a trabajar, no se te falleció un familiar, etcétera, etcétera. Mil cuestiones. Yo te quería preguntar, bueno, acabaste de dar un panorama, me parece fenomenal, digamos, realmente de primero lo difícil que es llegar a ser un investigador del CONICET. No es que entra cualquiera, yo quiero ser investigador del CONICET. Hola chicos, pasé y vi luz. Porque claro, de ahí no voy a tener que trabajar. En primer lugar, me pareció muy importante aclarar esto. Segundo, me gustaría que comentes a la audiencia ¿en qué está cambiando el CONICET a partir de estos recortes, a partir de estos discursos que los ubican a ustedes como ñoquis, vagos, ladrones, etcétera? Bien, bueno, primero aclarar que no es la primera vez que nos pasa esto, ¿sí? Porque ya tuvimos un primer momento trágico que fue con la dictadura militar del 76 al 83, en donde, si bien no se cerró el CONICET, se expulsó a la mayoría, digamos, de las personas acusadas. Bueno, parece una reminiscencia el día de hoy de marxistas, de comunistas, de izquierdistas, lo cual obligó a que muchos tuvieran que exiliarse y otros, bueno, figurar en las listas de desaparecidos incluso, y durante esos años el CONICET quedó totalmente paralizado. Con el regreso de la democracia en el 83, bueno, Alfonsín hace un intento, digamos, de recuperar esto, pero bueno, Carlos Saúl Menem, ya durante su presidencia a partir del año 89, propone una reestructuración que se vislumbra, se concreta, mejor dicho, hacia el año 96, en donde pasa de ministerio a secretaría. ¿Sí? Degradación. Lo degrada, de Ministerio de Ciencia y Técnica a Secretaría de Ciencia y Técnica, y manda un interventor, Domingo Cavallo. ¿Sí? Me suena. Conocido. Domingo Cavallo, de interventor de Ciencia y Técnica, que, bueno, básicamente paraliza toda la carrera de CONICET y se produce una fuga de cerebros fenomenal. Cuando hablamos de fuga de cerebros, de gente que se va al exterior a tratar de seguir sus carreras, porque aquí las cosas quedaron totalmente paralizadas, ¿no? Esto va a ser así hasta el año 2003 con la primera presidencia de Néstor Kirchner, que se produce, bueno, este fue el plan Raíces, ¿sí? Que significaba repatriar, ¿sí? A todos esos científicos, investigadores, investigadoras que se habían ido, digamos, durante la década del 90. Hay una etapa muy importante de crecimiento de CONICET entre el año 2003 y la que posee el país. Si pensamos, perdón, que el vocero presidencial solamente tiene 200 personas a su cargo y es un simple vocero presidencial que no genera vacunas, que no genera investigación. Es una pyme. No, por eso digo, la verdad que 9.000 parece nada. No es nada. Sí, no es nada. ¿En qué situación estamos hoy, 2025? ¿Sí? Fruto de estos años de crecimiento, digamos, hasta el 2015, ¿sí? Se ha ampliado la cantidad de investigadores. Hoy son 12.176 investigadores y 3.036 personas como personal de apoyo. Redondeemos, 15.000 personas. ¿Qué gasta el CONICET? ¿Sí? Para que la gente se dé una noción de qué significa el CONICET. Es el 0,52% del Producto Bruto Interno del país. Todo. Sueldos, funcionamiento, papeles, computadoras, alquiler de edificios, transporte, viáticos, todo eso suma el 0,52% del PBI. En términos comparativos, Corea del Sur dedica el 4,93% del PBI al mismo tipo de organismo. Estados Unidos el 3,46%, Suecia el 3,42%, Alemania el 3,30%.
Estamos bastante ¿Algún lejos. vecino nuestro, ¿sabes? Brasil, Chile, a ver. Brasil 2,5, 2,6. Nos cuatriplican todo, digamos. Todo. Sí, Todos o sea, entienden la Uno que tiene importancia. 2 ya te cuatriplica, digamos. No, sí, pero todos entienden la importancia justamente de brindarle las condiciones a la gente que está abocada a la Aparte- investigación, aparte todo el camino que tienen que hacer. Y el retorno económico que eso va a venir para el país. El que no entiende que, digamos, invertir en el CONICET es invertir también en la economía, no solo en el conocimiento, Exactamente. realmente es un ignorante, digamos. exactamente, sobre todo porque, bueno, por ahí se pregunta la sociedad, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí el CONICET? ¿Qué hace por mí el CONICET? Bueno, sin irnos muy lejos en el tiempo, las primeras vacunas contra la pandemia del 2020 fueron patentadas por investigadoras del CONICET. Es decir, Los Sí. barbijos. Los barbijos, sí, los famosos barbijos rosados. los C3 sí. eran, ¿no? ¿Cómo eran los? Sí, sí, esos rosaditos Sí, que usábamos, sí. bueno, Sí. también diseñados y patentados por el CONICET. Hay una discusión también que, bueno, el gobierno quiere dividir las aguas y decir, bueno, está bien, si no destruimos todo el CONICET, nos quedemos solamente con las ciencias duras y con las ciencias médicas, saquemos a las sociales, a las económicas, a las humanidades que no aportan nada. Y bueno, yo como historiador me pregunto, bueno, pero la historia no le aporta nada a la sociedad. Conocer el pasado, los planes económicos que fracasaron, los planes políticos que llevaron a nada, no le aporta nada a la sociedad. No nos sirve de nada conocer aquellos programas, incentivos, sectores económicos, no le sirven de nada al desarrollo productivo de un país. Y la respuesta creo que se cae de madura, ¿no? Una obviedad absoluta. Pero no, esto que propone el gobierno de Javier Milei hoy forma parte también de una tendencia también visible en Estados Unidos con Donald Trump, ¿sí? Que está totalmente ensimismado en destruir también el sistema científico estadounidense, que estamos hablando de la NASA. Sí, sí, sí. Sí. Claro, es otro nivel. Otro nivel. Pero digo, si estas cuestiones que parecen tocar una misma sintonía, ¿no? Entre el discurso que sostiene Trump, que sostiene Milei, que en su momento sostuvo Bolsonaro y que le costó la vida de miles de personas durante la pandemia porque estaba seguro que la ciencia y las vacunas no te aportaban nada a frenar ese fenómeno. Bueno, entonces esta política es un ataque que, como vos bien decías a un principio, busca situar al investigador científico como un ñoqui, un planero, una persona que vive de los recursos del Estado, sin tener en cuenta que somos personas que no tenemos horario de trabajo, porque si tenemos que terminar una investigación, escribir un avance, ir a un congreso a discutir con nuestros colegas que refrenden lo que nosotros estamos afirmando para que luego eso recién pueda ser avalado y patentado por la comunidad científica, eso no conoce de días, no conoce de fines de semana, no conoce de vacaciones, ¿sí? Ahora, ¿ganan tanto ustedes como para que el gobierno diga, che, no podemos pagarles esto, le tenemos que recortar el salario, o bien, como estaban contando en algunos lugares, directamente empezar a despedir investigadores? ¿Cuál es el salario promedio del investigador del CONICET? El salario de un becario doctoral, de Sí. quien recién empieza, es de 700.000 pesos. Esos 700.000 pesos implican una dedicación exclusiva de 40 horas semanales, a las cuales el becario solamente puede adicionar un cargo docente en cualquier nivel, terciario, secundario o universitario, o sea, una materia. ¿Y en los hechos cuánta plata adicionaría a los 700? Y bueno, esto nos lleva también al otro tema, digamos, de un docente universitario con una dedicación simple, que es lo que la mayoría de los docentes tenemos. Estamos hablando de porque uno se presenta a un concurso, supongamos que, no sé, uno no hace un doctorado y se queda con la licenciatura. Bueno, uno se presenta a un concurso, aparece una persona que tiene un doctorado y lógicamente te gana. Obvio. Te gana el cargo, ¿sí? Entonces, ante ese riesgo, uno está obligado a formarse para asegurar su estabilidad laboral, ¿sí? Esto implica horas de estudio, como vos decías, no solamente es ir, preparar, dar la clase y te vas a tu casa. No, aparte de corregir los prácticos, preparar la clase, tenés que investigar, publicar, ir a un congreso, publicar en una revista científica, que publicar en una revista tampoco es que yo hoy me levanto a la mañana, estoy inspirado, escribo algo, lo mando y se publica como en el diario. Obvio, una revista No. científica, o sea... Eso va a ser evaluado Claro.
pares, colegas anónimos, que uno nunca sabe quién lo evalúa, para asegurar la objetividad y la rigurosidad de la evaluación. Y bueno, te pueden aceptar, te pueden rechazar tu investigación. Estaría bueno si lo puedes contar, fuera de micrófono nos estabas comentando de que va a haber una mudanza en el CONICET de Jujuy, ¿es así? Sí, nosotros veníamos funcionando primero originalmente dentro de la Facultad de Humanidades, ¿sí? Luego desde el año 2018 nos mudamos a la calle San Martín frente al Colegio Santa Bárbara. El alquiler subió a más de 2 millones de pesos, entonces la facultad no lo pudo seguir pagando, ¿sí? Y nos mudamos a una casa donde funcionaba la Secretaría de Extensión Universitaria frente al RIN 20, ¿sí? El regimiento, y ahora el presupuesto tampoco alcanza para pagar el alquiler de esa casa, lo cual está obligando a otra mudanza que se dice que sería aquí a las instalaciones de la antigua Facultad de Ingeniería frente a la plaza, pero que es un edificio que necesita muchas refacciones, muchos reacomodamientos, porque hoy por hoy no está en perfecto estado para, bueno, sostener. O sea, van a mudar a estas personas, a estos profesionales, a estos cerebros, las mudan. A ver, si hay que mudarlos porque consideran que hay un espacio que va a ser mejor para fomentar la investigación de ustedes, obviamente uno va a estar de acuerdo. Ahora, esto que estás diciendo, que cada 3 años hay que ahorrar en el lugar donde ustedes tienen que trabajar, demuestra claramente la filosofía de que no hay interés. Que esto avance y que, desgraciadamente, si yo me pongo en tu lugar y me ponía en tu lugar, ¿no? ¿Vos no pensás en irte del país? Porque es casi inevitable. Digamos. Es las opciones que por ahí, lamentablemente, uno empieza a pensar, ¿no? Porque, no hay opción. A ver, pensemos en lo concreto. ¿Qué opción nos queda si uno, supongamos, mañana se decreta que el CONICET no existe más, no funciona más, y nos quedamos todos en la calle, que es lo más probable que ocurra? Sí, muy probable. Salir a enseñar al secundario, primera opción. Pero tenemos una gran cantidad de docentes que se han preparado para ser docentes del secundario y se han formado en eso, mientras nosotros no nos hemos formado para ser docentes. ¿Podemos hacerlo? Sí, por supuesto, porque originalmente nuestro título de base es de profesores. Pero al mismo tiempo estamos sobrecalificados para ese sistema, ¿no? Entonces, la posibilidad que nos tengan en cuenta son más remotas, ¿no? Ir a enseñar a las universidades nacionales, que es el riesgo que ahora estamos viendo todos. Y te pagan los mangos. Es uno que te pagan poco y otro que es un cuello de botella. Porque supongamos que en un plan de estudios de cualquier carrera hay 28, 30, 35 materias que ya están ocupadas por docentes y de golpe van a aparecer 50 tipos más a buscar un cargo. No hay cargos para todo el mundo. Entonces, ¿qué opción te queda? Irte. En el mejor de los casos, si tenés la posibilidad, que tampoco es tan sencillo, porque irte implica conseguir una beca de un instituto de investigación que requiera tus servicios, el desarraigo, abandonar toda una vida. Bueno, lo que hizo mucha gente en los 90 con Menem, no tener que irse a seguir sus carreras a otro lado. Algunos volvieron, otros no volvieron más, ¿sí? Claro, pero parecería como una dicotomía. O aceptás estar sobrecalificado para tus trabajos y, digamos, de alguna manera con un salario de pobreza, o te vas. Sí. Es una de dos, digamos, no están dando otra oportunidad. Y otro detalle que no es menor, ¿no? Bien lo decías, la Universidad de Salta no tiene la posibilidad del CONICET. Entonces ya tenés personas que están aspirando a ser investigadores que empiezan a migrar al lugar más cercano. Ya hablemos de Formosa, hablemos justamente de Salta, que empiezan a buscar llegar ya sea a Tucumán o a Jujuy, y de por sí empieza a haber cada vez más personas que dentro de este panorama incierto se empieza a hablar de números que se van elevando. Exactamente, sí. Vuelvo sobre este punto. Las carreras tienen una posibilidad de incorporación limitado a la cantidad de materias que existen en cada carrera, ¿sí? Entonces, eso en algún momento queda cubierto. Y bueno, ¿y qué pasa con los que no lograron entrar? Tampoco pueden irse a otros niveles educativos por esto que hablábamos recién de la sobrecalificación. Mudarte de provincia, que quizás la otra opción, provincias cercanas, pero tampoco es tan fácil. No, pero aparte la crisis del CONICET es la misma en todas las provincias, lados, el financiamiento está en todos lados. Si uno se va, ni hablar de la UBA en Buenos Aires, que tiene una cantidad enorme de docentes porque son
matrículas muchísimo más grandes que las que tenemos aquí. Hay muchísimos institutos de investigación por la cantidad de universidades que también existen en el conurbano, ¿sí? En provincia de Buenos Aires. Entonces, tampoco es tan fácil decir, bueno, me quedé sin trabajo en Jujuy, me voy y me busco un trabajito en Tucumán, en Córdoba o en Buenos Aires, en el peor de los casos, y me tengo que ir muy lejos. No, tampoco es factible una salida así. Entonces, uno se siente como en un atolladero, ¿no? Como, bueno, 10 años de laburo, 10 años de sacrificio y hoy soy prescindible. Ahora, una pregunta que no me queda claro. Vos hablabas de un resurgir del CONICET entre 2003 y 2015 y que a partir de 2015, bueno, empieza un declive nuevamente. ¿Era proporcionalmente más alto el salario de ustedes en esa época dorada del CONICET, digamos? ¿O siempre el salario del CONICET tendió a ser más bajo de lo que debería? No, durante esa época, si se quiere, la mejor época del CONICET la situaría entre 2010, 2014, 2015, ¿sí? En donde, hablando para que la gente tenga una idea, en dólares, ¿sí? El sueldo de un investigador del CONICET equivalía más o menos a $150. ¿Y hoy? Y hoy estamos hablando de $40-50. Perdón, ¿el sueldo que por hora, mensual? ¿De qué estás hablando? Mensual. Como $40. Mensual. $40 son 50.000 pesos. Perdón. $400. $400. De bueno, 400. 500.000 pesos. Es, es menos de la Seguimos mitad de lo que se necesita para llegar a la línea de pobreza. Es escandaloso, digamos. Exactamente. Y sobre todo lo que es aún para que tomar noción de esto, ¿no? Un investigador, o sea, el que atravesó estos 10 años de formación, sí es un trabajador que tiene obra social, descuentos jubilatorios. Un becario, o sea, durante 8 años, 5 doctorales, 3 años doctorales, no tiene obra social y no tiene aportes jubilatorios, porque es una beca, no es un sueldo. Totalmente. Entonces, durante esos 8 años hay que buscar otro trabajo que te permita tener los aportes y la obra social necesaria que, bueno, cualquier ser humano necesita para su subsistencia, ¿no? Entonces, es un panorama complejo para que después de 8 años o 10 te digan, no te necesito más. ¿Qué te parece? Tremendo. Nicolás, a nosotros nos encantaría quedarnos charlando con vos más tiempo, pero el tiempo apremia en radio y tenemos que entregar justamente la continuidad del programa, pero seguramente en alguna otra oportunidad vamos a poder sentarnos, dialogar sobre este tema y otros más. Exactamente, es para mí un gusto, un placer compartir con ustedes y bueno, sobre todo dar a conocer a la audiencia por ahí estos temas que por deformaciones de las redes sociales, por un montón de cuestiones, se terminan tergiversando y sosteniendo posturas que no coinciden con la realidad. No solo ¿no? por deformaciones de redes sociales, por el discurso del presidente de la Nación en persona también. No, pero aparte el mismo desconocimiento. Nosotros ayer anticipábamos justamente la importancia de adentrarnos en el tema de CONICET. Por ahí uno habla de CONICET y piensa en la lejanía de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Tucumán. Pero hablar de CONICET también implica a la Universidad Nacional de Jujuy, donde hay un funcionamiento de distintas unidades de investigación y nosotros agradecemos de que hayas abierto esa puerta y nos hayas puesto en contexto porque es sumamente importante también ponerlo en agenda y hablarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros estuvimos dialogando con el doctor en Historia, docente y becario postdoctoral del CONICET. Hablamos de Nicolás Hernández Aparicio, que nos estuvo visitando en el estudio de FM Sol. Lo despedimos en los controles técnicos a quien estuvo musicalizando la mañana el señor Oscar Ventura Domínguez.